El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura continuamos toda esta historia de Samuel, del gran profeta o vidente, como se llamaba hasta ese momento. Es curioso porque sobre todo aquí, cuando se dejarán de llamar videntes para llamarse realmente profetas, porque no es tanto el sentido de la videncia, o sea, de ver el futuro, sino el sentido de la profecía, que es el dar con la voluntad de Dios. Ese es el profeta, el que habla de Dios y de lo que Dios realmente quiere. Y vemos como si ayer veíamos cómo se buscaba, cómo querían el pueblo de Israel un rey, pues hoy, aunque de forma muy resumida, en realidad el texto dice muchas más cosas, aquí lo han acortado muchísimo. Vemos como la figura de Saúl, que ha perdido su familia, los asnos, que se han escapado y se han ido por los montes, cómo va a buscarlos, no los encuentra y se va a Samuel, al vidente, al profeta, a ver si él le puede decir qué. Y allí dirá pues que no llevaban nada, pero uno de los criados llevaba un cuarto de siclo de plata. Nada, un cuarto de siclo es una monedita, no es nada especial. Pero decide, bueno, vamos, se lo damos al profeta y que él nos diga a ver qué. Y el profeta la noche anterior, esto ya no lo dice el texto de hoy, la noche anterior, durmiendo, recibe un mensaje de Dios. Mañana vendrá un benjaminita. Ese que viene lo has de consagrar rey, será el rey de Israel. Y cuando viene ya al día siguiente también oye esta voz interior que dice: este que está subiendo, este es el rey que yo quiero. Y cuando viene, en vez de decirle nada a Saúl, es el profeta que le dice: tú hoy cena conmigo, come conmigo, estás todo el día. Mañana por la mañana te diré lo que Dios quiere de ti y lo que está en tu corazón, tú no te preocupes. Y además, aquella cena, que eran unos 30, en aquella cena le cogen la parte mejor que habían separado y se la dan a Saúl. Saúl no acaba de entender qué es lo que está pasando. Coge el jarro de aceite, lo unge por la cabeza, o sea, lo llena de aceite. Tampoco acaba de entender de qué va. Y ese es el signo del ser ungido con aceite, de ser ungido, que en griego es Cristo, en hebreo Mesías, el ungido. Y los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos con este aceite. Alguno puede pensar, bueno, esto son cosas antiguas, no, esto son cosas de siempre. Todavía hoy cada uno de vosotros y yo hemos sido ungidos. En el día de nuestro bautismo se nos ungió especialmente y el día de la confirmación con el óleo, con el aceite del crisma, este aceite que se nos pone en la cabeza, que es el signo de esta consagración. En vez de poner un frasco entero y quedarnos pringados del todo, se nos pone este signo, solo un poco, pero es exactamente lo mismo que se hizo como signo con Saúl,
Él era consagrado rey, nosotros somos consagrados como reyes, profetas y sacerdotes, somos otros Cristos, ya no consagrados al estilo del Antiguo Testamento, sino consagrados en Cristo, en Jesús el Cristo. Y por eso somos consagrados de Dios por nuestro bautismo. Y es entonces, ya volvemos al Antiguo Testamento, que a Saúl se le darán varias profecías para entender que él ha de ser el rey, porque cuando se le dice tú serás el rey, él no acaba de entender nada de toda esta historia. Israel no tenía rey, y entonces le dice no te preocupes, para que veas que esto es cierto. Y le empieza a decir pues todo lo que le irá pasando a medida que él se irá y volverá a su casa, que aquellos asnos que ha perdido no se preocupe, que ya los han encontrado, que irá a tal sitio y mientras bajas encontrará 3 personajes que van a adorar al Señor, que llevan una serie de ofrendas y les dice qué ofrendas son, y que además a ti te ofrecerán 2 panes y comerás de ellos, y le va haciendo toda una serie de profecías de lo que le pasará aquel día, y todas se van cumpliendo. Y además llegarás a un sitio donde verás un grupo de profetas, y en ese grupo de profetas tú llegarás allí y en ese momento Dios entrará en ti y te pondrás a profetizar. Y todo el mundo quedará extrañado y también todo eso pasa. Y empieza así, aunque él no se atreve a decir que es el rey, porque no ha sido reconocido por el pueblo, pero ya ha sido consagrado como rey. Será más tarde cuando públicamente y por medio de un sorteo público será elegido otra vez por el mismo profeta Samuel. Un sorteo muy curioso que hacían: primero sorteaban de qué tribu tenía que ser, después de qué familia dentro de aquella tribu, y después dentro de la familia estaban todos los nombres de todos los varones de la familia, y así vuelve a ser escogido Samuel, y entonces será proclamado realmente Saúl, y será escogido públicamente como rey. Pero dejemos el Antiguo Testamento, aunque son momentos cruciales del Antiguo Testamento, por eso vale la pena explicarlos. Mientras que en el Nuevo estamos todavía en este Evangelio, estaremos durante al menos hasta la Cuaresma, en este Evangelio de Marcos, y hoy vemos esta llamada de Leví. En aquel tiempo Jesús sale de nuevo, la gente acudía a él, les enseñaba, acordaos, no se dice que enseña, solo que enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Conociendo un poco lo que hace Marcos, aquí parece aparentemente que Jesús pasa por allí simplemente como si no conociese de nada a este Leví, y casi como medio pasando: va, tú ven, sígueme, y él lo deja todo y le sigue. Seguramente no es exactamente así, sino que este es el segundo paso. Es de pensar, tal como es este Evangelio, que lo que hace es que Mateo ya era discípulo de Jesús, no un discípulo tal vez muy acreditado en el sentido de que no hacía grandes cosas, sino que lo había ido escuchando durante tiempo, que conocía a Jesús. Y llega el momento en que Jesús le dice: bueno, ahora te quiero de apóstol, ahora ven y me sigues. Y dice que entonces, ante esto, hace una gran fiesta Leví. Leví y Mateo es el mismo, será San Mateo, Leví. Le hace una gran fiesta, y como aquellas fiestas se hacían en la época, planta baja en estas casas, con las puertas abiertas, podía entrar todo el mundo, solo comían los invitados, pero mucha gente de la calle entraba, saludaba, hablaban y después se iban. Y dice que habían aquí los escribas, que venían y se empiezan a quejar: este come con pecadores. Un poco con aquella mentalidad moderna: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Va con pecadores? Pues Jesús es un pecador. Y Jesús sabe bien lo que piensa y lo que come y lo que hace. Decían, y además lo dicen a los discípulos de Jesús, no se atreven con él.
¿por qué come con publicanos y pecadores? Diciendo, si lo hace es porque es un pecador como ellos, pero ¿qué tipo de maestro de rabí en Israel es este? Es de cuarta, es que no ve que va contra todas las tradiciones sanas. Y entonces Jesús responderá con aquella frase famosa: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y es una frase que tiene una doble interpretación, como sabéis muy bien. Por una parte es la obvia. Claro, Jesús, si uno ya está sano, no necesita médico. Los que se han de convertir son los pecadores. Es lógico que Jesús vaya a los pecadores a convertirlos, a enseñarles, a cambiarles, no a hacer juergas con ellos, es diferente. El problema es que si fuese a hacer el mal con el que hace el mal, cuando va a la conversión de los pecadores, está haciendo realmente de Mesías, está realmente cumpliendo todas las profecías que hablaban de él. Ahora bien, esta frase tiene un segundo significado, más irónico y más ácido, que es decir, claro, si vosotros no os consideráis pecadores, no os podéis salvar. ¿Cómo voy a hablaros a vosotros si os consideráis justos? Aquel que se considera justo y bueno no se puede salvar, porque no se da cuenta de su pecado ni quiere darse cuenta, y lo que tiene es, ante Dios, lo que tiene es este egoísmo y esta prepotencia, que lo que hace es que no pueda llegar a entender nada de Dios. Se cree superior a los demás, se cree incluso superior a Dios. Por eso el que se cree sano y no se da cuenta de su enfermedad no puede curarse. Para curarse hay que ir al médico y hay que dejar que el médico actúe. Si yo me considero sano, el médico no hará absolutamente nada, así que no me podrá curar. Jesús es el médico de las almas, es el único capaz de curarnos y de darnos la salvación. Si no nos dejamos, si ya nos creemos buenos, si pensamos que no necesitamos a Cristo, nada se puede hacer. Por eso los fariseos se encuentran en esta tesitura, se creen buenos, se creen sanos, se creen mejores que Jesús, no pueden ser salvados. Solo aquellos que se dan cuenta de su error, de su pecado, de la santidad de Dios. Por eso esta mentalidad del Evangelio, hacernos ver quién es este que habla, cómo cura enfermos, cómo hace milagros, cómo sana y saca demonios, cómo perdona los pecados. Este no es un hombre más, este es Dios hecho hombre, el que viene a salvarnos del mal, del pecado y de la muerte, para darnos la vida eterna.